Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historias Bizarras y Bizantinas y hoy os traigo la reseña de la presente novela Constantinopla de Baptiste Touvré, en la que nos trasladamos a uno de los momentos históricos más apasionantes y generalmente poco conocidos en la historia de nuestra especie, que no es otro que el del final, el auténtico final del mundo antiguo y del advenimiento de la Edad Media, que sorprendentemente, y pese a lo que la gente cree conocer, se produjo en el Oriente. Hacemos memoria, la parte occidental del Imperio Romano sucumbió en el 476, siglo y pico antes de los hechos narrados en la novela, cuando el bárbaro Odoacro depone al último emperador de Occidente, conocido con el peculiar apelativo de Rómulo Augustulo. Esto es Rómulo el Pequeño Augusto, nombre peculiar, como ya he dicho, puesto que aunaba por un lado el nombre del fundador de Roma como ciudad, Rómulo, con el nombre del fundador de Roma como imperio, Augusto. Desde esta fecha tenemos que saltar al mediado de la centuria siguiente, del siglo VI, en el que durante el reinado de Justiniano el Grande se produce lo que los romanos de entonces llamaron como recuperatio imperii. Esto es una política de Constantinopla de recuperar esas provincias que habían sido durante siglos romanas, esas provincias occidentales, y que llevaban décadas en manos de los reinos bárbaros. Y de esta manera vemos cómo se recupera el norte de África, la península itálica, todas las islas del Mediterráneo occidental y una franja no menor de la propia Hispania, que por aquel entonces ya no se conocía con el nombre de Hispania, sino como Espania, con S líquida, y cuya capital fue Cartago Espartaria, que no es otra sino nuestra moderna Cartagena. Esta recuperatio imperii volvió a restaurar el poder romano en toda la cuenca del Mediterráneo, restaurando ese concepto típicamente romano de siglos anteriores de nuestro mar o mare nostrum. Además tuvo la bondad de poner en manos romanas nuevamente las provincias que eran más prósperas con diferencia del antiguo occidente romano, muy especialmente la fabulosamente rica África romana. De esta manera vemos cómo la Romania, durante la antigüedad tardía, cuya capital era la invulnerable Constantinopla, constituyó una auténtica superpotencia de la antigüedad tardía, a no mucha distancia, todo hay que decirlo, de la Roma unificada de los Césares de siglos antes. Todo esto marchó bien o muy bien durante unas décadas, hasta que el reinado del emperador Mauricio tuvo un brusco y sangriento fin merced a una revuelta en el ejército del Danubio, y desde ese aciago año, en concreto el 602, la Romania entró en auténtica barrena, llegando a bordear prácticamente la disolución de su imperio. Es precisamente durante el reinado de Mauricio cuando se produjo un hecho bastante significativo, puesto que en el 591 el legítimo gobernante sasánida Corroes II se vio depuesto de su trono por uno de sus generales, y teniéndose que ver en la terrible humillación de pedirle ayuda a su máximo rival, el emperador de Constantinopla. Mauricio acudió al quite y mandó una fuerza, un cuerpo expedicionario romano a Persia, que depuso al usurpador y restauró en su trono a su legítimo gobernante Corroes II. Irónicamente, apenas una década después, pues estos hechos acaecieron en el 591, en el 602 fue Mauricio quien fue a su vez depuesto por un oscuro centurión del ejército del Danubio llamado Foca. Y hay que reconocer que aquí se abrió una ventana de oportunidad maravillosa para que Corroes II, alegando que quería vengar la muerte de su gran valedor romano, de su auténtico padre político Mauricio, asesinado junto con toda su familia por este Foca, pues decidió invadir las provincias más ricas de todo el Oriente, alegando esta excusa, mientras que en el trono de Constantinopla se sentaba un demagogo, este Foca, que fue totalmente incapaz de defender las fronteras, que se sucumbieron ante los embates del ejército persa. Para entender este clima de animadversión entre Roma y Persia tenemos que retroceder en el tiempo unos cuantos siglos y ver que durante muchas centurias hubo poderes occidentales enfrentados a poderes orientales. Poderes occidentales como las polis griegas, el ejército los ejércitos invencibles de Alejandro Magno, los de sus sucesores, los epígonos y los diádocos, los reinos helenísticos como la República Romana o como la Roma imperial, se enfrentaron durante siglos a los persas aqueménidas, a los partos, o durante los últimos siglos al imperio sasánida. Este imperio sasánida, hay que recordar que se pretendía sucesor del primer gran imperio persa, el aqueménida, y por tanto reivindicaba sus límites geográficos, esto es, sus fronteras, y esto obviamente chocaba directamente contra la autoridad romana de Constantinopla, puesto que esas fronteras en ese momento eran las más prósperas provincias del imperio. De esta manera vemos como Siria, como Asia Menor,
como el rico Egipto o como muy especialmente la fabulosamente rica Mesopotamia eran periódicamente invadidas por ejércitos sasánidas. Todo este conflicto latente, como he dicho, durante siglos se radicalizó hasta el extremo de llegar a una guerra total a principios del siglo VII, en el que ya no se pretendía extirpar tal o cual provincia, anexionarse tal o cual territorio, sino directamente extinguir la fuente del poder del odiado ejército enemigo. Y de esta manera vemos como durante los 8 años aciagos y terribles del reinado del emperador Focas, del 602 al 610, Constantinopla, el Imperio Romano del Oriente, se ve cercado por una maniobra letal de pinza, en el que por Occidente una serie de grupos de pueblos bárbaros como los ávaros le quitan un montón de territorios, mientras que por el Oriente el embate arrollador de los ejércitos persas se anexionan provincia tras provincia. Todo hacía pensar que el fin era inminente e inexorable para el Imperio Romano, pero como sucedió tantas veces a lo largo de la milenaria historia bizantina, en el último momento agónico surgía una figura mítica que lograba in extremis revertir la situación. En este momento esa figura mítica fue la de Heraclio, que recordemos era el hijo del exarca o gobernador de Cartago, la última provincia próspera que estaba en manos de Constantinopla. Este Heraclio llegó a tener durante la Edad Media una fama superlativa, puesto que encarnaba a la perfección el ideal de caballero cristiano que, cuando los paganos atentan contra la cristiandad, es capaz de abrazar la cruz y arremeter contra ellos. Este Heraclio tuvo un reinado largo, terriblemente complicado y plagado de momentos dificilísimos en los que parecía que la civilización romana había llegado a su fin. Heraclio comenzó su andadura imperial como un usurpador que venía a deponer al anterior usurpador Focas, que estaba llevando Constantinopla hacia el abismo. Una vez instalado en el trono en el 610, durante décadas tuvo que hacer frente a los embates combinados de los ejércitos ávaros y persas que intentaban denodadamente extinguir la llama del poder de los césares romanos. Contra todo pronóstico, Heraclio se alzó en el 628 con la victoria, pues es justamente en este año cuando el reinado del emperador del Shahansa, del rey de reyes persa Corros II, conocido por aquel entonces como Parviz o Victorioso, colapsa, arrastrando inexorablemente en su caída al Eranshar, a la tierra de los arios y los no arios con él. Contra todo pronóstico, como ya he dicho, los romanos habían prevalecido y esas ricas provincias romanas orientales volvían a la autoridad de Constantinopla. Todo hacía pensar que un nuevo periodo de esplendor y de prosperidad se abría inexorablemente para el orbe romano. Lamentablemente, como tantas veces sucede en la vida, en el momento de mayor gloria, cuando realizando un esfuerzo titánico y supremo la Romania había conseguido prevalecer en su lucha a muerte con la Persia sasánida, un nuevo poder detonó en los márgenes geopolíticos del mundo antiguo con estampido termonuclear, un poder que curiosamente consuetudinariamente había estado sometido cultural, militar, política y económicamente a las civilizaciones grecorromanas y persas, y este poder no era otro sino los árabes, que estaban unificados bajo la bandera del Islam. De esta manera vemos como la Persia sasánida, que había sido aniquilada por la invasión romana de Heraclio y estaba sumida en una pavorosa guerra civil, le dura muy poquitas décadas a los árabes, que consiguen extinguir ese poder, mientras que la Romania, pese a haber salido triunfadora en su duelo a muerte contra Persia, pues estaba terriblemente debilitada y acabó perdiendo ante los árabes, y esta vez para siempre, sus más ricas provincias del Oriente. Por lo tanto, uno de los 3 grandes imperios, la Persia sasánida del mundo antiguo, había dejado de existir, mientras que otro, la Romania, se había visto súbitamente empequeñecido y terriblemente empobrecido. Ya nada sería igual. A partir de entonces todo había cambiado. Ahora sí, y en el Oriente, la Edad Media había comenzado. Constantinopla de Baptiste Touvré fue editado por Grijalbo, siendo su primera edición de enero de 2019. Estamos ante una edición sólida y agradable que destaca por tener tapa dura con sobrecubierta, un papel de aceptable calidad y gramaje y 2 mapas. Uno del Imperio Romano del Oriente a principios del siglo VII y otro de la propia capital del Imperio, Constantinopla. A modo de curiosidad, hay que reconocer que en ese mapa del Imperio Romano del Oriente no se reflejan las provincias de la lejana Hispania, que eran muy poquitas pero que aún no se habían perdido cuando los hechos de la novela arrancan. Con un comportamiento en mano bastante agradable, pese a sus 525 páginas, este libro puede ser encontrado en librería a un precio de 21,90 euros. El autor de Constantinopla es Baptiste Touvré, que es un periodista que escribe en varios medios, entre los que destaca la revista Vanity Fair, y también destaca su figura por haber sido traductor de Stefan Zweig.
A modo de conclusión, he de decir que me ha gustado mucho la lectura de Constantinopla de Baptiste Touvre, puesto que narra uno de los hechos más trascendentales en la historia de la humanidad, que como toda gran historia esconde una gran lección, puesto que a la postre los únicos vencedores entre ese duelo a muerte entre la Romania y el Iran-Shah fueron los hasta entonces irrelevantes árabes. Por las páginas de Constantinopla desfilan algunos de los sentimientos humanos más poderosos, como el afán de venganza personificado en el personaje de Domencia, como la rivalidad que latente durante décadas entre los primos Heraclio y Niceta, o como el amor entre imposible y no correspondido, que encarnan a la perfección ese peculiar trío amoroso que conforman la pareja imperial y Niceta. Sorprende en extremo cómo el autor ha perfilado la personalidad de ese abúlico y apático Heraclio, o de ese Sharbaraz, el gran general persa, que por las páginas de la novela tiene un marcado cariz por modernista, si acaso más propio de nuestra época que de la suya, y por todo ello recomiendo la lectura del libro. Bueno, y hasta aquí llegó la reseña del libro Constantinopla de Baptiste Touvre. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal, dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.